Señoras y señores diputados, les invito a una reflexión. Dadas las declaraciones sobre nuestra intención de manifestar la voluntad de investigar los atentados de Barcelona y Cambrils de este agosto, dados los comentarios, les invito a reflexionar sobre este punto. La cuestión no es por qué hay que hacer la investigación. La cuestión es por qué no habría que investigarlo. ¿Por qué no tendría que investigarse los atentados de Barcelona y Cambrils? Atentados terroristas del 17 y 18 de agosto, con 16 muertos, 152 heridos, un atropello masivo en las Ramblas, un conductor apuñalado cuando el autor del atropello masivo huía del caos. Solo a las 11 de la noche del 17 de agosto relacionaron los Mossos d'Esquadra la relación de los atentados con la previa explosión, el día 16, de 120 bombonas de butano más explosivos de fabricación casera en una vivienda ocupada ilegalmente en Alcanar. Voy a repetirlo, 120 bombonas de butano más explosivos de fabricación casera, que explotan el día 16, sobre los que la juez advierte a la policía del aspecto de tener una relación con el terrorismo, juez que recibe por toda respuesta no exagere, señoría. El día 18 se da el ataque terrorista en Cambrils, con el apuñalamiento de una mujer, una nueva víctima, y ese mismo día se confirma por parte de la Consejería de Interior catalana de la existencia de una célula terrorista que estaba preparada para atentar en Cataluña, con 12 integrantes y liderada por el imán de Ripoll. Miren, repito, ante lo que les acabo de describir, y más allá de consideraciones que haré un poquito más adelante, vuelvo a invitarles a la reflexión. ¿Por qué no habría que investigar esto? Quizá alguno podría creer que la investigación de hechos como estos es excepcional. No, miren, en los atentados de las Torres Gemelas, el 11S en Estados Unidos, se creó una comisión de investigación, que por cierto actuó con bastante rapidez. En Francia, con los atentados de Charlie Hebdo o en Bataclan, se crearon comisiones de investigación parlamentarias. En este país, en los atentados del 11 de marzo de 2004, se creó una comisión de investigación por unanimidad de todos los grupos presentes en esta Cámara, unanimidad, salvo los que son nuevos, evidentemente, unanimidad. Y déjenme que les recuerde algunas de las cosas que dijeron entonces los representantes de partidos que parecen haber declarado que esta comisión no debería formarse. Decía el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que sí, que se creara, porque, comillas, no tenemos nada que ocultar y para que no se vuelva a crear un clima de opinión pública como el de los días posteriores al 11M. Diego López Garrido, que entonces era el secretario general del Grupo Socialista, felicitó al Partido Popular por la decisión y apostó por que la comisión iniciara sus trabajos cuanto antes, diciendo también que el objetivo central de la comisión no debía ser el de conseguir objetivos de partido, sino obtener conclusiones que condujesen a que lo ocurrido el 11 de marzo no volviera a suceder. ¿Por qué iba a ser distinto ahora? ¿Por qué iba a ser diferente? ¿Por qué se le ha ocurrido a alguien la peregrina idea de que el atentado de Barcelona lo tiene que investigar en todo caso el Parlament de Cataluña? Perdónenme un momento. O sea que si el atentado es en Madrid lo investiga el Parlamento español y si es en Barcelona lo investiga el Parlamento de Cataluña. ¿Acaso los atentados del 11M los investigó la Asamblea de Madrid? ¿O es que los muertos de Barcelona son menos muertos? ¿Alguien me puede explicar eso? Lo único que queremos es que se aprenda de los fallos y de los errores. Queremos que se aclaren cosas que
sirvan para que en el futuro se puedan abortar atentados como los muchos que ya han abortado los encomiables cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero es que en este caso ha habido una falta de coordinación, repito, que no nos podemos permitir. ¿Qué pasaba con el imán El Sati? ¿Qué pasaba con el proceso de radicalización? ¿Es cierto que estaba fichado y controlado? ¿Cómo es posible que con las 120 bombonas y los explosivos de fabricación casera no se sospechara nada, teniendo en cuenta además que el imán estaba fichado? En esa explosión murieron 2 personas. ¿Qué pasa con las advertencias de la juez de instrucción? ¿Por qué no se la atendió? ¿Qué pasa con la denuncia del periódico de Cataluña, que publicó que los Mossos d'Esquadra habían recibido una alerta por parte de la CIA sobre un posible atentado en las Ramblas, precisamente? Esa información fue desmentida por el señor Puigdemont, entonces presidente de la Generalitat, hoy prófugo. Fue desmentida por el señor Forn, que era el consejero de Interior. Fue desmentida por el señor Trapero, que era el jefe de los Mossos d'Esquadra. Posteriormente se vieron obligados a reconocer que el aviso de alerta había existido. Pero no solo se había avisado a los Mossos d'Esquadra de que se preparaba un atentado yihadista en las Ramblas, se había avisado al Gobierno de España, se había avisado al CNI. Ha habido una falta de coordinación, ha habido una falta de colaboración. Quizá ha habido la creencia de que otros debían actuar o que otros no debían actuar en algún caso. En todo caso, esta falta de eficiencia, como se da sobre el asunto más sensible que quepa gestionar a un servidor público, no se debe repetir. Y no entiendo quién tiene miedo a que se hable de eso, se investigue y se extraigan conclusiones, cuando de no hacerlo estaríamos ante el primer caso, no el primer caso en España, el primer caso en Europa de un atentado yihadista que, en vez de conducir a todo tipo de esfuerzos para su esclarecimiento, lo que provoca es todo tipo de esfuerzos para que no se investigue. ¿Verdad? Como eso parece que no puede ser, que no cabe en la cabeza de nadie, les invito de nuevo a la reflexión con la que empezaba. No tenemos que demostrar nosotros o explicar por qué tendría que investigarse. Son ustedes los que tendrían que contarnos por qué no se tendría que investigar. Muchas gracias.